Shalom, mis amados hermanos. Por la misericordia de Dios, hoy podemos hacer un pequeño estudio acerca del Salmo 48, que también escribieron los hijos de Coré y tiene como título Grandeza y Gloria de Sión. Vamos a ver que este salmo es un salmo profético, un salmo que le llaman milenario y celebra la victoria final y completa del Mesías sobre la tierra. Y comenzaremos desde el versículo 1 hasta el 3 y veremos qué verdades Dios nos está hablando. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Tres verdades de estos tres versículos. Dios es digno de ser alabado. Él vive en su santo monte. Dios es conocido como refugio. Vamos a argumentar estas tres verdades. Grande es Dios y digno de ser alabado, dice aquí el salmista. Nadie puede conseguir medir la grandeza de nuestro Dios, pero conocemos que Dios es grande en misericordia, grande en poder, grande en milagros, grande en proezas, grande en su amor. Y Él es el único, como Él le dijo al pueblo de Israel, yo soy el único Dios, yo soy un Dios celoso, no te harás imágenes, ni ídolos, ni nada delante de mí. Dioses ajenos no te harás delante de mí, le dijo Dios al pueblo de Israel. Pero vemos que muchas personas, en su ignorancia, por no conocer al único y grande Dios, al Dios de Israel, adoran y alaban a dioses ajenos, a dioses que no son dioses. Un ejemplo en Efesios 19 nos cuenta la historia que cuando Pablo con unos hermanos vinieron a Éfesos para predicar el evangelio, de pronto las personas empezaron a gritar y a engrandecer a la diosa de Efesios. Eso está escrito en Hechos 19:28. Cuando oyeron estas cosas que un hombre le estaba hablando, que vinieron estos para destruir el templo, para quitarnos el comercio, y se llenaron de ira y gritaron casi por 2 horas, dice más adelante, diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, y adoraban a esa diosa, porque no es Dios, es un ídolo que inventaron los hombres. Entonces, vemos que este mundo tiende a adorar e idolatrar, a alabar a cosas, a personas que no son Dios, cuando el único que se merece toda la alabanza y la adoración es nuestro Dios, el Dios de Israel. Por eso David decía en el Salmo 95:3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En el Salmo 96:4 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Los hombres de este mundo se hacen dioses, se hacen imágenes, se hacen ídolos, ellos mismos se creen dioses para sí mismos, pero Dios es el más grande, es el único Dios. Amén. Eso lo tenemos que tener bien grabado en nuestros corazones para saber delante de quién andamos y a quién adoramos y alabamos. Amén. La segunda verdad, Dios habita en su santo monte, la hermosa ciudad, el gozo de toda la tierra, así dice este salmo. El santo monte es el monte de Sión. La ciudad de nuestro Dios en el monte santo es Jerusalén. Literalmente, Dios había escogido el monte de Sión ubicada en Jerusalén, capital de Israel, para morar allí junto con su pueblo. Por lo tanto, Sión fue llamada la ciudad de David y allí fue construido el primer templo, el segundo templo y allí también será construido el tercer templo. Como confirmación tenemos el Salmo 78:68 que dice, sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión al cual amó. Así vemos muchos pasajes en la Biblia, desde el principio cuando Dios llamó a Abraham y le presentó la tierra prometida, lo guió hacia allá, después a todo el pueblo de Israel, vemos que Dios escogió al monte de Sión para poner su gloria ahí y vivir entre ellos. Pero luego Dios abandonó este lugar, abandonó Israel y el monte de Sión quedó asolado. Esto lo confirma Lamentaciones 5, 17, 18. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras
andan por él. El monte terrenal de Sión quedó asolado en aquel entonces por el pecado de Israel. Ellos habían ofendido a Dios, idolatrando a dioses ajenos, adorando a lo que no era Dios. Por lo tanto, Dios los entregó en las manos de Babilonia. Fueron por muchos años desterrados de la tierra de Israel. Pero Dios tenía un propósito. Dios quería habitar no solamente entre Israel, Dios quería habitar en los corazones de los que le van a buscar, en los corazones que Él escogió para vivir, en los corazones que Él mismo lavó con su sangre. Y la morada de estas personas en cuyo corazón vive y habita el Señor está en los cielos, en Jerusalén celestial, que vendrá una vez a esta tierra y reinará aquí en esta tierra por 1000 años, Dios juntamente con su pueblo. Entonces también nos damos cuenta que la santa ciudad de nuestro Dios, la santa Jerusalén, vendrá a esta tierra, precisamente estará ubicada sobre los montes de Jerusalén. O sea, vemos que Dios no cambia su palabra, sino que siempre es fiel y verdadero para con la promesa que le dio a Abraham, a Isaac y Jacob. Y vemos la confirmación en Apocalipsis 21:10 y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. También Pablo nos explica en Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, de los que están escritos en los cielos, a Dios juez de todos. Entonces, vemos que nosotros ahora, cristianos escogidos por la misericordia de Dios, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, al monte de Sión que está en los cielos, pero que, como vimos, vendrá a reinar el Señor con su Jerusalén celestial aquí en esta tierra por 1000 años. Entonces, para poder un día morar en el monte de Sión, en la nueva Jerusalén, hoy tenemos que permitirle a Dios que more en nuestros corazones. Otro detalle muy interesante del versículo 2 es donde dice, hermosa provincia a los lados del norte. Sabemos que es el lugar donde mora nuestro Dios. Y un día el enemigo, Lucifer, quiso sentarse, quiso subir a donde estaba la morada de Dios. Dice Isaías 14 desde el versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste de la tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, pongan atención, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Ven las mismas palabras? A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces vemos aquí como que los lugares están separados al lado del norte y al lado del abismo. Vemos que el norte y el sur están colocados en lugares opuestos. Y el diablo quiso subir a ese lugar donde estaba Dios, pero no lo logró y nunca lo logrará. Pero es interesante que todavía hará el intento de sentarse en el lugar de Dios en el tercer templo que será construido en Jerusalén, y demandará que todos vengan y le adoren. Pero también vemos que Dios lo derribará. Dios lo humillará en gran manera y por lo cual lo echará con todos sus demonios al infierno eterno, al lago que arde con azufre, por los siglos de los siglos, y ya nunca más podrá salir de allí. Por eso, bendito sea nuestro Dios. Y claro que lo más importante es que el diablo nunca podrá ocupar los corazones
en donde Dios habita. Dios nunca lo permitirá y nosotros tenemos que cuidarnos. Amén. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Se dijo el Señor. Amén. Otra verdad del capítulo 48 de Salmo. En su palacio, Dios es conocido por refugio. En la traducción rusa dice, es conocido por intercesor. Y nos da aún más una sensación de seguridad y protección. Y dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Allá en los cielos conocen a nuestro Dios como intercesor y como nuestro refugio. También aquí en Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, o sea, por los cristianos, por aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo. A este Dios que nos da refugio e intercede por nosotros, debemos alabar. Vemos que en 3 pequeños versículos hemos encontrado tantos tesoros que debemos atesorar, debemos reconocer y tenemos que inclinar nuestro corazón para que el único que a quien rendamos toda adoración sea nuestro Dios. Amén. Sigue el versículo del 4 al 8, porque ellos hablan precisamente de lo que sucederá cuando venga Cristo a reinar sobre la tierra. Dice, versículo 4, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos. Así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Selah. Vamos a meditar. Amén. Selah nos dice medita, guarda silencio. Vamos a ver qué el Señor nos quiere decir aquí. Aquí nos damos cuenta que cuando venga el Señor, nuestro Rey, a reinar sobre esta tierra, todos los moradores de la tierra, incluyendo los reyes que quedarán, los gobernantes que quedarán, dice, se asombrarán en gran manera y hasta tratarán de huir porque tendrán mucho temor, porque Dios dijo que va a gobernar con vara de hierro. Vamos a ver Apocalipsis para ver más confirmación. Apocalipsis 19, versículos 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones, y él las regirá, o sea, gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Dios gobernará con poder y grande gloria, y todas las naciones traerán su gloria a Sión. Ellos vendrán y adorarán al Dios sentado en su trono en el monte de Sión. Apocalipsis 21-24. Y las naciones que hubieran sido salvas en aquel entonces andarán a la luz de ella. ¿De quién? De Sión, de la Nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Por eso, el monte de Sión y la ciudad de Dios será afirmada para siempre, como está escrito en el Salmo 48. Ahora los hombres no tienen temor de Dios, ¿verdad? Vemos que ellos andan según sus concupiscencias, según bien les parezca, pero en aquel día vendrá un gran temblor al corazón de ellos. Y dice, y tendrán hasta dolor como la mujer cuando da a luz. Si espantosos serán los juicios de Dios y todas las personas van a temblar delante de Dios, imagínense cuando vean al Dios mismo, al Señor Jesucristo, viniendo a reinar sobre esta tierra, en carne y hueso, así como nosotros, como Él fue cogido al cielo. Asimismo volverá, dijo el mismo Jesús. Por eso las personas se espantarán. Y más dice aquí en el versículo 7, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. ¿Qué son esas naves de Tarsis? Esas naves traían riquezas en los tiempos de Salomón. Eso vemos en Primera de Reyes 10:22.
porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venían la flota de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Spurgeon, razonando en este versículo, dice lo siguiente: herejías especulativas que pretendían traernos riquezas lejanas están asaltando constantemente a la iglesia, pero el aliento del Señor los empuja pronto a su destrucción. La iglesia muchas veces confía en exceso en la sabiduría de los hombres, y estas ayudas humanas pronto naufragan. Con todo, la iglesia misma está segura bajo el cuidado de su Dios y su Rey. Entonces, mis amados hermanos, Dios destruirá todo aquello en que el hombre confiaba. Y hizo la comparación con las naves de Tarsis que traían riquezas y pues el pueblo estaba tranquilo y confiado. Dios destruirá todo fundamento que no esté basado en las riquezas espirituales. Todo fundamento sobre los cuales la persona pone su confianza y no viene a su Dios. Amén. Por eso hago una conclusión que para nosotros los hijos de Dios, bueno, primero que será un día glorioso, será un día hermoso. Le daremos toda la gloria y la honra a nuestro Dios cuando vengamos a reinar juntamente con Él a Jerusalén. Pero para los habitantes de la tierra, los que no se rindieron a Dios, será día de espanto, un día que les sentará mucho temor, porque Dios, como ya habíamos leído, juzgará con justo juicio y gobernará 1000 años sobre esta tierra con vara de hierro. Él no permitirá maldad, ninguna inmundicia, dice, entrará a la ciudad santa de Jerusalén. Por eso, guardemos nuestros corazones y que nuestros nombres sean escritos en los libros de la vida para irnos con el Señor en el día del arrebatamiento, ahora que tenemos tiempo y las puertas están abiertas. Amén. Pero bueno, seguimos con el Salmo 48. En el versículo 9 dice así: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Nos acordamos de qué cosa? De tu misericordia. Los creyentes somos hombres y mujeres que aman a Dios y constantemente recuerdan la misericordia de Dios. Todas aquellas buenas obras que Dios ha hecho para con nosotros, de cuántas veces nos ha salvado de la muerte, cuántas veces nos liberó de la opresión, cuántas veces nos levantó cuando estábamos caídos. Y por lo tanto, alabamos a Dios en su santo templo. Ahora nosotros somos el templo del Dios vivo, el templo del Espíritu Santo. Y a solas con Dios en oración, acordamos su misericordia y le adoramos. Cuando estamos congregados los hermanos en la iglesia, ¿qué hacemos? Recordamos una y otra vez sus grandes misericordias y por eso alabamos al Señor siempre que comenzamos nuestras reuniones y cuando terminamos también. Amén. Dice el Salmo 77, 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Para qué el Señor quiere que recordemos su misericordia? Para que las contemos, para que prediquemos, para que exaltemos con esto el nombre de nuestro Dios. Amén. Versículo 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. En otra traducción vemos: oh Dios, por toda la tierra eres alabado, como corresponde a tu nombre. Con tu poder haces plena justicia. Por toda la tierra será conocido el nombre de nuestro Dios. Por eso en Salmos 8:1 David dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. En toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos. Y nos afirma: la diestra de Dios hace justicia. Está llena de justicia. La diestra de Dios también es poderosa. Dice el Salmo 118, 16. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y no solo eso, sino que está llena de justicia. También en Proverbios 16, 12. Miren, abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono.
con justicia el trono de cualquier rey es afirmado. Más aún el reino de nuestro Dios, el trono de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su diestra hace justicias. Y dice también el Salmo 9:8, Él hace justicia y juzgará al mundo y a los pueblos con rectitud. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, y su Hijo Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre en su trono, reinará con justicia estos 1000 años y después por los siglos de los siglos. Bendito sea su santo nombre. Versículo 11 de Salmo 48 dice, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. ¿Por qué se alegran y se gozan los hijos de Dios? El pueblo de Dios, aún el monte de Dios se alegra, dice, por tus juicios. David decía en el Salmo 119:43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y en este mismo Salmo, el versículo 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Porque cada vez que el Señor muestra sus juicios, más es alabado su nombre. Porque el Señor con justicia y verdad corrige el pecado. El Señor hace justicia para con los que le aman. El Señor hace justicia sobre todos aquellos que no quieren invocar su santo nombre. Y verdaderamente, cuando vemos los juicios de Dios, no solamente tenemos un temor en nuestros corazones porque Dios es temible, sino también que nos alegramos al ver los juicios justos de nuestro Dios. Así se alegraban los profetas, así se alegraban los salmistas. David y los hijos de Coré sabían que el pueblo se va a alegrar al ver los justos juicios que pronto, mis amados hermanos, van a venir sobre esta tierra. El Señor lo dijo en Apocalipsis y todo se va a cumplir. Inclusive, el Señor hoy me recordaba las palabras, vienen tiempos difíciles a este mundo. Y yo entiendo que es que el Apocalipsis se va a cumplir y Dios derramará sobre esta tierra sus justos juicios, la ira del Dios vivo. Nos toca orar, temblar, amar, escoger, hacer la voluntad de Dios. Amén. Versículos 12 y 13 del Salmo 48. Andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Con qué propósito Dios dijo que fuéramos, que salgamos, que miremos, que rodemos la ciudad, que veamos sus muros, cuántas torres tienen? Con un propósito, para que le digamos a todas las generaciones que Dios es digno de confianza, que las torres de la Nueva Jerusalén no serán destruidas como fueron destruidas las torres de Jericó y como lamentablemente fueron destruidas las murallas que estaban alrededor de Jerusalén. La ciudad de Dios es fuerte, porque el mismo Dios mora en esa ciudad y no permitirá que nada los destruya. Así, mis amados hermanos, es nuestra salvación. El Señor vino a nuestras vidas, comenzó a morar dentro de nosotros, puso sobre nosotros muros, nos dio promesas, nos dio su fundamento, nos cubrió, nos puso atalayas a hermanos, a pastores como atalayas para que vigilaran por nuestras almas. Dice, y no seremos destruidos. Por eso debemos contar a nuestras generaciones, a nuestros niños, para que ellos conozcan a nuestro Dios, que Él es fortaleza para todos aquellos que confían en Él. Amén. En Isaías 26, Dios nos da una fuerte palabra para que afirmemos nuestra confianza en Él. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Cuál cántico cantarán? Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Y aquí en el Salmo él dice, mirad los antemuros que tiene, mirad cuántas torres tiene. Dios dice, será una fuerte ciudad.
Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová, el Señor, es la fortaleza de los siglos. Amén. Aquí el Señor nos dice que la ciudad de Dios es fortificada en verdad. Él puso salvación alrededor de su pueblo y no seremos nunca más destruidos. Bendito sea su santo nombre. Por eso, alabemos a nuestro Dios, confiemos en nuestro Dios desde ahora y para siempre. No dudemos de su mano poderosa, ni de la obra que está haciendo en nosotros, porque el que comenzó la buena obra, la terminará. Si Jesús al subir al cielo dijo que nos está preparando moradas en la Nueva Jerusalén, es porque así lo está haciendo. Y nosotros solamente tenemos que confiar, adorar, alabar su santo nombre y cumplir sus mandamientos. Amén. Y termina este hermoso salmo con las palabras siguientes en el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué significa esto? La muerte física es solamente como una puerta que nos permite entrar a la eternidad. Por eso Dios gobernará, reinará con nosotros y sobre nosotros, aún más allá de la muerte. Amén. Confiemos en Dios constantemente. Alabemos a Dios en su hermosura y esperemos vivir en la Nueva Jerusalén junto con nuestro Dios. Preparemos nuestros corazones, mis amados hermanos. Pronto este salmo lo veremos cumplido. Que el Señor les bendiga grandemente.